se nos viene. El sábado. El próximo sábado. Así que. No sé si se han enterado, ¿no? No. ¿Sabes nada de lo que pasó con la prueba? No, ¿qué pasó? ¿Cuál prueba? Que nos viene, pues. La que ya tiene fecha. La 11 de. La de este sábado. Sí, pues la del sábado y el sábado siguiente. Y no, estamos hablando de la que viene, no. A la 11 de Ah, no. Once de sábado. O tenés que adelantar. ¿Por? ¿Vamos a adelantar la pala? Porque el sábado es feriado. ¿Por Feriado institucional. ¿El aniversario? No nos van a abrir la puerta. Por mucho que estemos afuera. Vamos a tener que hacer la prueba antes. Online. No, porque el viernes y el sábado es feriado. Vamos a tener que hacerla el miércoles. Ah, pero el miércoles es jornada corta de 1 hora y media. 1 hora y media. Ya, entonces, Sí, Pablo. Pablo. Ah, pero Si usted estudia en media hora la hace. Pero si usted tiene tiempo, ¿qué no? Pues no tenemos clase de nosotros. Aprovechamos y hacemos la prueba universidad. No sé qué opinan. No, hay que hacerla, profe. Yo creo que los dormidos en faena. Está en faena, no dormidos. Yo me voy mañana de viaje el próximo sábado. Yo de hecho iba a ir Bueno, el sí, sábado a hacer la prueba. No, terremoto el solo, no me di cuenta. Habría que hacerla. La otra opción. Oiga, usted no nos debe una hora, ¿no? Tú vas a la 11 para ¿Qué va a pasar? la próxima ¿Cuánto la prueba. van a necesitar realmente? Para la tercera prueba. Ah, la tercera. Porque Esos comodines sirven para no quemarlas nada antes. Sí. No las queme antes, después las van a necesitar. El tema El siguiente caso es que con el dolor de pierna vamos a tener que hacerlo ahí. ¿Está mejor online? Pero va a ser igual el día sábado. El día sábado igual. Ah, ya. El día sábado igual. ¿Tienen un rango de horario para hacerlo? Sí, igual como la vez anterior, ¿no? Sí, va a ser un rango de horario. Voy a dar un horario, no. Hasta las 12:00 y ahí chao, se acaba. Ya 45 Porque el domingo tengo que tener los promedios listos, porque no se ve que me queda una semana más. Y tengo que ir sabiendo ya quiénes son los que se van a ir al Exacto. examen para ir preparando el terreno, porque tengo que tener las pruebas de los exámenes hechos. No me puedo atrasar con eso. Entonces, va a ser online el día sábado y no van a venir, así que mira, van a estar descansados bien y sábado, así que tienen, tiempo de. no tienen excusa de nada. Tienen todo el tiempo. El tiempo que dice ahí es, por ejemplo, el tiempo de la prueba va a ser con hora de ingreso y hora de salida. Lo que dura la prueba dura un tiempo determinado. Por ejemplo, si voy a quedar a las 10 de la noche, en el mismo tiempo. Sí. Tiene un Tiempo tiempo demasiado, porque si la da a las 11 de la noche, a las 23:59 se cierra el portal. No, es que pasa que yo en la mañana voy a estar en- Por eso le decíamos, si usted dice no, a las 3 se tiene que conectar y hasta las 5. No, si yo no doy un rango porque todo hay gente que tiene cosas que hacer, algunos están trabajando y siempre hay un compañero que hace la prueba y le manda la foto a todos, entonces ese es el tema que tiene tiempo para mandar la foto. La vez pasada te dio 2 horas y media, ¿cómo no va a Sí, hacer eso? sí, no, bien. Tuvieron un rango de hora y media para hacerla, normalmente siempre en la noche lo O sea, hacen. yo entraba a la prueba y me daba 2 horas y media para terminarla. A 4 horas y media me equivoqué en el tiempo entonces. Ah, tiempo real pasarlo. Sí, si fuera a hacer piscola, ¿no? No, es que ahí el tema Usted es nos daba que 5:45 usted se minutos. sienta y da rapidito el corte. Si usted trabaja con un calculador al mano, tiene ChatGPT, tiene toda la guía posible. Tiene toda la, entonces no se puede demorar. Pero es que hay que pagar el premio, profe. Vamos a hacer ese cheque. Entonces, hay un tiempo estimado para la prueba, obviamente, y tienen un rango de horario para hacerla, que es distinto. Entonces, pero por razones estrictamente obligatorias, a las 23:59 se acaba y se cierra todo. No tiene más opciones de rendir pruebas. Si alguien dice, profesor, se me cayó el poste justo a las 23:58 No tenía luz. y no tenía luz, Será. va a tener que dar la esquina. Eso lo voy a explicar también, va a quedar todo reglamentado con anticipación, no sé, cosa que a posteriori no hayan reclamo, ¿ya? Porque en guerra avisada no deben haber muerto, entonces está todo clarito. Entonces si yo voy al aviso y le digo a usted, usted se tiene que programar ese día.
Así es, o por último dígale a su compañero que se lleve el computador para la casa. No sé, o al McDonald's pueden apuntarse en un rato, pero ahí la pueden hacer. Entonces, obviamente, con una cajita infeliz al lado, la pueden hacer. Claro. Entonces, la segunda prueba bien. La tercera sí es escrita. Presencial sí o sí. Sí, la nacional vamos a tratar de coordinarla ya esta semana. Vamos a empezar a dar las directrices de cómo se hace, porque ya tiene la segunda parte. Entonces ya pueden empezar a ver, ya estuve conversando con otro grupo y quedamos que esta semana armamos los grupos para poder hacer la prueba. El sábado. De 12. ¿Va a ser el grupo? De 12. Sí, y al que le va mal va a hacer la prueba de todo. Le vamos a usar todas las pruebas que él la haga. Y todos ponemos el nombre, ¿no? ¿Para qué vamos? Es el castigo porque le va mal. No, no va a ir peor a todos, así que no nos conviene. No, vamos a verlo en grupo. Sí, va a ser grupal. ¿De cuánto? De dos. Máximo cuatro. ¿Cómo estamos en grupo de uno? ¿Qué pasó? Grupo de tres con Jesús. Ay, que se está cortando la uña. No, de tres, Ah, de tres. pensé que se está cortando la uña. Ya. Tira eso. Entonces va a quedar diagramado entonces para que sepan que la próxima semana es. Y no dijeron por qué lo tenían. Porque cierra viernes y sábado. O sea, no, por la qué festividad están celebrando acá. Aniversario de la institución, cumple 60 años. O sea que estos viejos van a cerrar, mira, imagínate, viernes y sábado, estos viejos van a caer al frasco el día jueves. El día jueves van a andar tirándose piquero en el vino. Así que imagínate después, no van a abrir el viernes y menos el sábado. Y yo no igual está de aniversario. O sea, usted no va a venir. Yo Por no voy a eso no venir. iba a venir a la prueba, o me queda claro. El día empieza. ¿Cómo se sabe en la historia, no? No, pero el sábado era para Y sabemos que estamos en octubre, y octubre siempre es como el aniversario de Mejillón, ahí estamos. Claro. ¿En qué fecha se empiezan a caer los frascos ahí más o menos? Ya. Al principio de octubre. No, desde Primero de octubre, ¿sí? De septiembre. Ah, continúan. Sí, Ah, termina el y siguen cayendo el frasco. No, no, pues ahí ya. Ahí nadan en la barrica, pues sí que van a tomar, hasta que se tiran el ¿Pero completo. qué también aquí viene? Oye, para que la María José Quintanilla. Y el 7 va a estar la Miriam Hernández. Ya, la guía la traje, así que está hecha la guía, son 500 ejercicios. La voy a publicar de inmediato, delante de ustedes para que haya testigo. Mire que ya algunos están preguntando en qué unidad se publicaron las cosas. Hay una que no es la. Ya está. Hay dos partes, profe. Deme un segundo, vamos a ver la tira. En una sale la prueba, vea y dice la laboratorio de corriente interna, son dos. Unidad 2. Nosotros estamos en la unidad 2. ¿Terminaron ya con el otro nombre? Sí. No le debe nada, no servicio. ¿Ustedes terminaron acá y se van? Yes. Ahí está, guía 2. Directo a Mejillón. Noche de brujas todavía, ¿no? Sí, esta noche de Europa y la batallita aquí. Ahí está. Dice guía 1, unidad 2. Ahí está, visible, yo cumplí, ahí está. Unidad 2. Dentro de la unidad. Ahí en la unidad 2 van a encontrar la guía. Entonces, sí, vamos a ver al tiro, voy a subir al tiro los rubos, el otro grupo igual está celebrando, así que... Profe, una consulta. Me pregunta el colega que está de turno, el de la prueba, ¿cuándo se van a hacer esa? ¿Cómo no lo entiendo? Un colega que está trabajando, Sí. que vino a la prueba anterior,
Me pregunta de cuándo van a hacer las pruebas de los que faltan. El miércoles, este miércoles. Ya. Este miércoles, yo le dije que iba a ser este miércoles, iba a ser este viernes, pero como por razones obvias va a estar cerrado, Sí. adelanto el miércoles, nosotros pruebas pendientes, ahí ya ahora se va a hacer. El miércoles 8. Sí. Tomo pruebas miércoles 8 y la próxima semana también. Próximo miércoles también. ¿Por qué? Porque puede que justo no caiga uno en este turno y en el otro turno sí. El 8 y el 15 entonces pruebas pendientes. Informe, por favor, ahí está todo. Ya, vamos a ver el cuento ahora. Aquí como vemos, si nos damos cuenta, esto es lo que hemos visto siempre, frecuencia, periodo, amplitud, ¿no es cierto? Dice calcular la frecuencia de una corriente eléctrica alterna que produce una oscilación de... ¿qué se está cortando? Sí. Por eso, me cortaron la... Ya. Vamos a hacer la trabajo, pero ya la voy a complementar, porque yo sé qué pasó ahí. Me quedé dormido y llegué justo en estado de debilidad hasta aquí. Se me apagó la tele. Una corriente alterna tiene un periodo de tiempo de 1 en 50 segundos. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la diferencia de esa corriente? O la frecuencia, perdón. La frecuencia, la diferencia. Entonces, si me da periodo, ¿cierto? Entonces, esto es T, ¿o no? T es 1 en 50 segundos. Pero ahora me pregunta por la frecuencia. ¿Qué debo hacer ahí? Esto es súper fácil, porque ya saben cuánto es la frecuencia. Le voy a dejar ahí nomás. ¿Cuál es la frecuencia? Mientras voy a buscar el libro, donde está la falla, para corregirla inmediatamente. Entonces voy a buscar agua, para que partamos de inmediato. Ahí tiene una pista, por la frecuencia tiene que hacer. Ahí hay que hacer un despeje. Ustedes de alguno partido una frecuencia, ¿no? Ok. Entonces, ¿es igual a la frecuencia? La resolución de esta. Si la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, ¿cierto? Por lo tanto, esto es el periodo. Y me pregunta por la frecuencia. Entonces, Sería 50. 1 partido 1 por 50. Eso, ¿Le da 50? 50. la frecuencia es 1 partido por 50. exactamente, que fuera lo mismo que si yo divido el 1 sobre 50. ¿Cuánto me da? 0,02. Ya, y 1 dividido en 0,02 me da 50. ¿Eso? A ver, voy a explicar esto. Inviértelo, profe. Sí, exactamente. Si lo que voy a hacer es que voy a explicar por qué pasa eso. ¿Ya? Si tengo la frecuencia, mi frecuencia dice que es 1 sobre el periodo, pero mi periodo yo sé que es 1 sobre 50, entonces esto es lo mismo que decir 1 sobre 50, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Tengo una división ahí de 2 fracciones prácticamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Como lo dice su compañero, se invierte. Porque no se olviden que cuando yo divido 2 fracciones, se invierte la segunda fracción y se multiplica lineal y listo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, sería lo mismo que decir 50 por 1. ¿Y cuánto es? 50, ahí está. ¿Y es 50? Hertz. Esa es la frecuencia. De ahí viene todo eso. Bien, vamos a averiguar la primera que pasaba por esa, a ver si cortó.
Tienen que apoyarse de la materia porque está todo ahí. ¿Entendiste? La división es el inverso multiplicativo. ¿Entendió o no? Entonces tenéis que invertir el 50 dividido por 1, ¿cuánto? La división siempre es el inverso multiplicativo. Entonces vamos a vamos a sacar la la siguiente día hablaba de A partir urbe, ¿cuál es el inverso de A partir urbe? completa de 1 en 60 segundos. Una oscilación completa. Esta. Voy a borrar eso. 1 en 60 segundos. Perdón, eso está mal puesto. Segundos. Voy a borrar eso. Ahí está. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Es similar a la anterior, a la siguiente. Si se dan cuenta, es muy similar. Si se habla de una oscilación completa, ¿a qué se refiere entonces? ¿A qué palabra explícita? A un ciclo, exactamente. Eso es un ciclo. Una oscilación completa es un ciclo, es una vuelta. La frecuencia es 60. Entonces, ¿cómo quedaría la frecuencia ahí? Porque calcula la frecuencia. 60. Perfecto. Entonces esta es frecuencia igual 60 y esta frecuencia igual 50. La de abajo dice, una corriente alterna tiene una frecuencia de 50 Hz. Calcular el tiempo en que tarda realizar un ciclo. ¿Qué creen ustedes ahí? 1 partido por 50. 1 partido por 50. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la resultante? Esa es la respuesta correcta. Si me dice una corriente alterna tiene una frecuencia de 50 Hz, entonces me está preguntando calcular el tiempo. Y el tiempo, periodo. Me dice calcularlo. Entonces me dice que es 1 sobre 50 porque la frecuencia es 1 sobre f. ¿No? El periodo es 1 sobre f. Voy a explicar. Voy a colocar la base porque algunos pueden hacer. Entonces, el periodo es 1 sobre f. Entonces, si yo interpreto, me da la frecuencia, entonces sería 1 sobre 50. Entonces, igual sería 0,02. 0,02 segundos. Claro, puede decir calcular. Me dice calcular. ¿Tiene un poquito? ¿Cierto? Sí. Algo poco. Entonces, si hace la guía completa, va a tener buen resultado. Bien, una corriente alterna tiene una frecuencia de 25 Hz. Me dice calcular el periodo y el tiempo que tarda en realizar la mitad de un ciclo. ¿Qué deberíamos hacer aquí? Primero calcular el periodo. Calcular el periodo, ¿no? Y después luego aplicar una división. Estas son puras cosas para jugar.
no me acuerdo. Entonces, si me voy acá a la letra A, me dice calcular el período. Y como yo sé que el período es 1 sobre la frecuencia, y como yo sé que la frecuencia es 25, entonces lo divido nomás. Entonces, mi período es igual a 1 sobre 25. ¿Y eso sería cuánto? 0,4. 0,04. 0,4 no. 0,04. No, 0,04. Por lo tanto, me dice acá, el tiempo que tarda en realizar la mitad del ciclo. ¿Ah? Entonces 0,04, ¿cierto? Entonces, si me pide el tiempo de la mitad del ciclo, de la mitad del periodo, para interpretarlo así, me está pidiendo el tiempo de la mitad del periodo. Oh, perdón, el tiempo. O un medio tiempo. Exacto. Voy a medir el tiempo de la mitad del periodo. Ahí está. Entonces, si el tiempo es la mitad del periodo y yo sé que el periodo me da 0,04, esto se divide en 2. ¿Cuánto sería eso? 0,02. 0,02. Ahí está. Pero nosotros hacemos para chicas, así que vamos a dar un poquito de. No le vamos a dar mucho a este tema, para que ustedes lo hagan en la casa. Vamos a hacer por lo otro que viene. ¿Qué cosa más te termina? Yo creo que después de la segunda prueba, muchos van a volver a creer en la ilusión. Se van a reencantar de nuevo. Corriente alterna tiene muchas fórmulas, que ese es el problema, por eso lo hace más complejo. Y no solo de corriente alterna, el área eléctrica está llena de fórmulas. Está llena de fórmulas. Ese es el tema. El problema es que el universo de todas las fórmulas, cuando tenés que aplicarlas, tenés que saber cuál es el efecto. Ahí está. Esa es la herramienta que uno te tiene que explicar. Tú tienes que discernir cuál es la eficiencia. Ya, vamos a lo que viene. Y ahí vemos con respecto a cálculo de valores máximos, medios y eficaces. ¿Cierto? A ver,
Una corriente alterna nacional tiene un valor máximo de 20 amperes. Calcular su valor medio. ¿Cuál era la fórmula para calcular el valor medio? 2 y más partido por pi. Partido por pi, ¿cierto? Muy bien. Entonces, para calcular IM era 2 veces I max sobre pi. Por lo tanto, I máximo es 2 por 20 sobre pi, y eso sería el valor medio de la corriente. ¿no? Entonces mi intensidad media 12.73 amperes. Ya, si me da la Imax, me dice que es 20 y me dice que el valor medio es 12.73. ¿Puedo estimar dónde estaría la intensidad eficaz o la RMS? ¿Dónde podría posicionar ese valor? ¿Qué posición le daría ese futuro valor de la RMS? ¿Dónde? No quiero que me dé el valor, quiero que diga en qué posición iría. Si yo le digo ahora me da la RMS. No necesito que me dé la fórmula. Dígame en qué posición iría la futura corriente RMS y luego la comprobamos matemáticamente. ¿En qué lugar pondría el valor de la RMS? ¿De cuadrante? No se vaya a cuadrante nada, si no estamos hablando de ángulo. Estamos hablando de amplitudes. Tendría entre el IMAX y el I-medio. Exactamente. Comprobemos si es cierto. Entonces, mi valor eficaz, ¿cómo se calcula? Como la Imax dividida por la raíz de 2. Entonces, ¿cuál es la Imax? 20. Veamos si es cierto lo que dice acá. Y dividido por raíz de 2. ¿Cuánto es eso? Es 1.41 raíz de 2. 14.14. Porque está por ahí, no recuerdo. Está por ahí, no entiendo. No, lo dice al principio. ¿Y cuánto? Porque tengo la imagen. Entonces, es cierto lo que dijo. Ahí tiene claramente eso. Era simplemente decir que estaba entre el valor medio y el valor máximo. Entonces, ese es el punto medio realmente entre esas dos amplitudes. Y nosotros vamos a ver siempre valores en RMS. Nuestro tester siempre va a arrojar valores en RMS. ¿Se entiende? Ahí está, resolvimos ese y le dimos un bonus track. Averiguamos el tiro del valor eficaz. Ahora, en la 115.2 dice calcular el valor máximo de una corriente alterna señal que tiene un valor medio de 19 amperes. Ahí me dio el IL. Si te vas a fórmula, si se va a la fórmula, Ya. Para resolver esta, me está preguntando por el valor máximo, me está preguntando por la Imax, ¿cierto? Pero me da un valor medio, ¿cierto? De 19. ¿Qué fórmula me serviría? la de abajo, ¿La de abajo, seguro? seguro. Seguro. Ya. Esta es intensidad eficaz. No puedo llegar al valor medio. Tengo un valor E. Si yo despejo esta, voy a tener que sacar la eficaz. No tengo de dónde sacarla. ¿Cuál me serviría entonces?
La de arriba porque está vinculado con el valor máximo y el valor medio. Ahí está el vinculante. Sería Entonces, por lo tanto, ¿qué tendría que hacer aquí? medio por Si me dice que el valor medio, vamos a partir de la fórmula original. Si me dice que el valor medio es igual a 2 veces la intensidad máxima sobre pi, ¿me da el valor máximo? No. ¿Me da el valor medio? Sí. Entonces esto es 19 y esto es 2 por la I max sobre pi. Despejando, esto está dividiendo, pasa al otro lado, entonces me queda 19 por pi. ¿Y qué pasa con la I max? Sobre 2. Entonces la I max es esta. $29.84. Entonces esto me da una I max de 29.84 amperes. Ahí está. Entonces, cuidado con las formulitas, ¿ya? Ahí hay que saber elegir la fórmula. La primera selección que yo debo hacer siempre cuando me enfrento a un universo de fórmulas es saber si las variables que están en el problema encasillan en una de las tantas fórmulas que hay. Si cae una sola, no me tengo que perder el tiempo ahí, porque las fórmulas siempre normalmente involucran como mínimo 2 a 3 variables. Pero si me están preguntando por una y tengo la respuesta de una sola, no me conviene tomar esa fórmula. Y tengo que buscar la fórmula donde aparezcan esas dos que están en el pregunta. Ahí yo simplemente selecciono visualmente, rápidamente la fórmula. Esta es la que me sirve, esta me sirve. Y coloco los datos. Ahora, hacer el despeje es un cuento aparte, esa es la otra parte, la matemática para poder hacer el despeje. Me tiene que importar que estén las dos variables que están presentadas en el problema, las que me entregan, los datos que me entregan. Eso es lo primero que me tiene que importar. Una vez que tenga identificadas esas dos cosas, voy y selecciono la que me sirve y luego, independiente de cómo venga esa fórmula en su estado original, yo ya sé que si está todo en orden con las preguntas o si están las preguntas o si están los datos desordenados, hago el despeje. Acomodo la fórmula, pero la fórmula ya está. Ya, ¿qué pasa ahora con el valor eficaz? Una corriente alternacional tiene un valor máximo de 20 amperes. ¿Cuál será su valor eficaz? Ya tienen la fórmula de arriba cómo se calcula, ¿eh? Ya está. Entonces, reemplazo la I max por los 20 amperes y lo divido por R2, que ya sabemos cuánto es, y aquí está. Esa ya está, ella está acá. Y la hicimos sin querer, porque no la había visto. ¿Está resuelto? Cambia el I por B. Una corriente alternativa tiene un valor máximo de 20 amperes. Ah, de hecho. ¿Cuál? La 771 ya está lista. ¿Está lista arriba? Ahí arriba. Calcular el valor máximo de intensidad de la corriente alternativa, valor eficaz, La 117.2, calcular el valor máximo de intensidad de una corriente alternacionalidad de valor eficaz 21.21. Ahí me entrega, ¿qué me está entregando ahí? la corriente eficaz. La corriente eficaz, exactamente. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer ahí si la fórmula original es esa? Reemplazo la corriente eficaz. ¿Qué debo hacer ahí para saber la I max? ¿De cuál? Esta. Estoy acá. En esta. ¿Ah? Ahí hay simplemente que despejar, eso es todo. No tiene que hacer más nada. Entonces, ¿por qué? Porque me da el valor eficaz, ¿cierto? Mi valor eficaz es IF. Entonces me dice que el valor eficaz es igual a la I max
sobre la raíz de 2. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Como me está preguntando por la Imax, resulta que va a quedar como la Imax es igual a la intensidad eficaz por la raíz de 2. Voy a poner ahora los datos. ¿Qué datos me da? El valor eficaz. Y de la raíz de 2 la tengo. Entonces, simplemente va a quedar la Imax es igual a 21.21 por la raíz de 2. Entonces, la Imax va a ser igual a 29,99, ¿no? 30. Entonces, 29,99 aproximadamente 30 amperes. En ese ítem es manejarse con la forma. Eso es para eso. Esa batería de ejercicios para que se familiarice con la forma. Claro diferenciar una entre un y otro. Está la guía, por si acaso, está en la PPT, la segunda. ¿Qué pasó? Y nos queda ahora, salimos de esa, vamos abajo. Valor medio de una tensión, ahí estamos hablando de tensión alterna. Bien, vamos a hablar de las tensiones. Aquí hablamos de corriente, ¿cierto? Todo esto era corrientes. Bien. Valor medio de una tensión alterna. Dice, la tensión alterna senoidal tiene un valor máximo de 311 volts. ¿Cuál es su valor medio? ¿Cuál es la fórmula de la tensión media? El voltaje, ¿cierto? Nada más que eso. La misma que uso para la corriente, la misma que uso para el voltaje. Entonces, si me pregunta la tensión alterna senoidal tiene un valor máximo, ¿cuál es el valor medio? Entonces yo sé que el valor medio, ¿cierto? Voltaje medio es igual a 2 veces el voltaje máximo sobre pi. Entonces, voltaje medio es igual a 2 por 311 sobre pi. $197.98, ¿cierto? 197.98 volts. Ahí está. Ese voltaje mínimo. ¿Y entonces cuánto sería el RMS? Aplicamos la misma temática del TDD. Entonces, ¿cuál sería la RMS de ahí? Sería el voltaje máximo sobre la raíz de 2. Sobre la media. Ya. Entonces sería voltaje eficaz, ¿cierto? Ojo, en la prueba usted le puede poner RMS. Ah, la prueba de tener que online. Le puede poner el voltaje max sobre la raíz de 2. Entonces son 311 sobre raíz de 2. Este da 219.9, aproximadamente 220. Eso va a ser. Entonces, ¿qué puedo visualizar los datos ya? Así que el voltaje medio es la onda más baja, la amplitud más baja, y la RMS es la amplitud media, y la otra es la máxima, entonces tengo que estar en el rango intermedio de esas dos. Ese es el eficaz. Ahora, valor eficaz de una corriente alterna, bueno, lo mismo, volvemos a la misma cuestión. Eso está repetido.
Vemos la tensión y valor eficaz. Trabajamos con lo eficaz. Aquí, valor eficaz de una tensión alterna señal. ¿Cuál es el valor eficaz de la tensión alterna? Ahí. El 311 ya lo calculamos, está al otro lado. Exactamente lo mismo. No perdamos tiempo. Y aquí, ¿cuál es la tensión máxima que deberá soportar un aislador que separa dos puntos sometidos a una tensión alterna señal de valor eficaz 30 kilovolts? ¿Qué pasaría ahí? 30 kilovolts por raíz de 2, porque me está preguntando por la Vmax, ¿cierto? Y como ya sabemos que este tiene que despejarlo, ¿no? El despeje va multiplicando. Entonces la Vmax es igual a 30. Ojo, 30 por raíz de 2 por 1000. Ahí está la Vmax. ¿Por qué no vuelve? Bueno, que lo digo. Porque está en miles de voltios. 30 kilos. Pero La lo unidad puede, del kilo es 1000. ¿lo podría dejar uno en kilo? ¿Mm? ¿Lo podría dejar igual no en kilo? Para la prueba. Sí, por supuesto. Ahí lo dejan anotado en el computador, lo raya ahí, póngale ahí con la pantalla de 30 kilos. ¿Cuál es el tiempo? En la unidad, 30.000, póngale en la pantalla con lápiz permanente para que quede grabado, no se borre. No, fantástico. $42.426 voltios. Bien, vamos ahí. Habla de la desfase entre magnitudes alternas. ¿Y aquí pasaba con las desfases cuando vimos nosotros? Dos corrientes alternas unitarias están desfasadas 20 grados, sabiendo que la frecuencia es de 50. Calcular el periodo y el tiempo de desfase. ¿Cómo hacíamos eso? Esta es la materia. ¿El periodo de los días? ¿El periodo de los días? No, esa es la velocidad angular. El periodo es 1 sobre la frecuencia. Y el periodo es tiempo. Y de ahí sale el resultante. Ya, ¿qué pasa? Mire, ¿qué pasaba con este similar? ¿Qué era eso? Omega T. No se ve que tenemos la componente tiempo. Ya. ¿Cuánto vale omega realmente? ¿Cuánto vale omega? 2pi f, ¿cierto? Ya. Esto que está acá es lo mismo que decir 2pi por 1 sobre t, ¿o no? Eso es el tiempo. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo quedaría ese tema? Ahí simplemente es un planteo, nada más. ¿Cuánto era el periodo? Tiene que calcular el periodo. Uno sobre.
Entonces, mi periodo queda entonces como la frecuencia que está dada, ¿cierto? La frecuencia es 1,150, 1,150, 1,50, perdón. 0,0. Esto es lo mismo que decir 1 en 50. Me dice dos corrientes alternas. Ahora, sabiendo que el tiempo de desfase, ¿cuál sería? Pues tengo dos. Entonces miren que tengo una y dos, ¿cierto? Tengo una y dos. Entonces hay un desfase. Dice que están desfasadas en 20 grados, ¿cierto? ¿Están desfasadas en 20 grados esta con eso o esta con esa? Las dos, no. Entre ellas, ¿cierto? Entonces entre ellas hay 20 grados. Pues aquí miren, las respuestas de esas están listas. Esta. Porque esta sería entonces 1 sobre 50. Esto es el periodo. Ya. Pero ahora me pregunta, ojo, cuidado acá, tienes que analizar esto. Porque está preguntando por el tiempo del desfase. Porque el ángulo lo veo. ¿No es la prima del ángulo? ¿Sí? No. No ser un planteo, no es ser una forma de empezarlo. Miren, tengo un tiempo y tengo un periodo. Esto que está acá es igual a T, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, en estricto rigor, ¿cuánto vale T? 0,0. ¿Y en grado? Una vuelta, ¿cuántos grados son? 180. Entonces, esto también es lo mismo que sí. Pero también esto, ojo, si lo llevo a tiempo, cuidado, por eso le digo, miren, acá tiene dos cosas que están inyectando acá el problema. Una me trabaja con el grado y otra me da el tiempo. Entonces, una vuelta son 360 grados. Ese es un periodo. Pero la otra fase está desfasada en 20 grados. Entonces, ambas hay una relación entre ellas. Hay una relación. Y si hay una relación, ¿qué quiere decir eso? Que hay una relación en base al tiempo de desfase sobre el periodo. Entonces, ¿tiene valor eso? ¿Puedo reemplazarlo por un valor? ¿Cuánto valdría eso? El tiempo de fase son 20 grados. 20. ¿Y esto? 360. 360 grados. Ahora, ojo, estoy resolviendo esta. Ya, cuidado, porque en el fondo esta me ayuda a resolver esta. Nada más que eso. Esta ya está resuelta. Para que no se enrede. Está resuelta. Puedo despejar el tiempo porque, ojo, me está preguntando por el tiempo, por el time, ¿cierto? Está preguntando por eso. ¿Cuánto es el tiempo entre este desfase? Entre esta y esta. ¿Me lo da en grados primero? Pero la pregunta, por tiempo. Entonces, por tanto, tendría que despejar esta, porque este tiempo equivale a 20 grados de desfase. Y este periodo equivale a 360 grados. Ambos son tiempos, ¿cierto? Pero tendría que despejar, ¿no? Para descubrir esto.
Entonces, tendría que dejar que el T sería igual a los 20 sobre los 360 por el período. Y ahí voy llegando al tema. Entonces, por lo tanto, ahora puedo saber cuánto vale el período, porque ahora tendría que aplicar tendría que aplicar ahora la resolución. No puedo multiplicar 20 por t, 360 por 1, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Cuánto vale el periodo para mí? 0,2. 1 partido de 50. 1 partido de 50, ¿cuánto es? Entonces, esto que está acá sería lo mismo que decir 20 sobre 360 por 1 en 50, porque también vale eso. ¿Y cómo quedaría ahí? Voy a calcular. ¿0,00111, ¿cierto? Ya. Esto está correcto. 0,0111, ¿cierto? 0, ¿cuánto 0 antes? 2. 3. 2, 3. 2. y 0, y 1 2. periódico. Y doble cero. Y el 1 periódico, ¿no? Sí. Ahí. Aprox. Esto va en segundo. Pero si yo, ojo, para los que hicieron el problema de la otra forma, esto que está acá, también sale de lo mismo. El tiempo sería 20 sobre 360 por la resolución de estos dos, que sería 0,02, y esto le va a dar 1 en 900. Que también vale eso. Lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Ahí se entendió cómo se hace? Entonces hay que tener cuidado con estos problemillas. Son medio capciosos. Por eso tiene que analizar el problema, los datos que le entrega, seguir la relevancia de esto, analizar los datos que tiene. Para poder plantear. Bien. Avancemos, que hay que llegar a lo que quiero llegar. Correcto. ¿Está escribiendo? Sí. Chuta, ¿qué pasa? No, pero no tiene nada. ¿Lo tiene? ¿Qué digo? Bueno, está grabado también. Ya. Se nos está yendo Grabamos algo. la vida. Bien. Vamos a continuar. Ya eso es muy fácil para ustedes, así que vamos a ver. Aquí llegamos a lo que tenemos que llegar a nosotros. Lo más importante. La resistencia eléctrica de 1000 y 2, ¿cierto? Se conecta a una tensión alterna senoidal de 220 volts con un valor eficaz, ¿cierto? Y 50 Hz de frecuencia. Calcular el valor de la intensidad de corriente eficaz que circula por la resistencia. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer allí? Ya, el valor eficaz con 220 no tengo que hacer nada, no tengo que ni siquiera multiplicar por raíz de 2, nada, buscar con raíz de 2, ya está dado. Me dice que es 50, pero me está preguntando por la corriente. ¿Cómo calculo la corriente ahí? De 1000, eso sería 1000 ohms por si acaso. Porque ahí abajo sale el dibujo.
Esto es eso. ¿Qué debo hacer ahí entonces para saber la corriente? Voltaje por la resistencia, en este caso sería voltaje sobre la impedancia. Ley de Ohm. No, no hay impedancia ahí. Miren, ¿qué pasó? ¿Sobre la resistencia? Solo la R, no hay más. Entonces, voltaje sobre resistencia. Sí, a los Entonces, la 220 intensidad sobre... del circuito es voltaje sobre R. ¿Cuánto es voltaje? 220 sobre la... sobre 1000. ¿Tiene otro que ver? Sería 0.22. 0.22. Entonces acá también me pregunta abajo por una estufa eléctrica de 1200, esto es lo mismo, de resistencia, y se conecta a una tensión alterna de 220. ¿Cuál es la intensidad de corriente que circula por esa estufa? Lo Mismo procedimiento. Ahora con 1200, ¿no? Cambia el valor de la resistencia, nada más. ¿Y la frecuencia estaba alterna? Profe, cuando se refiere a corriente eficaz también está como... Ya está dado. Todo. No, pues si yo le digo que el voltaje es un valor eficaz, entonces no tiene que hacer más nada. Calcula bajo ese valor, sobre los 220. Y cuando no se dice nada, pues no dice nada. Exacto. Dice, acá abajo en la nota, dice, cuando no se especifica expresamente los valores de las magnitudes alternas son los eficaces. Entonces, por lo tanto, si no le digo qué es, o sea, si no le digo voltaje máximo o voltaje medio, entonces usted asume que es eficaz. No. Si yo no lo coloco así, usted asume que es valor eficaz. Bien, eso está muy fácil, así que vamos a hacer. Eso es verdad. Esa justa no va a ir. Casi. Aquí. Una red de corriente alterna nacionalidad de 230 volts. Justo, calzó justo la resistencia y voy a ir una hora. Profesor, ya está en la plataforma. Son súper. Entonces dice, se conecta a una plancha eléctrica de resistencia de 100 ohm. Me pide calcular la intensidad que circula y me pide la potencia que consume. Tengo solo voltaje y resistencia. La intensidad. ¿Qué tengo que hacer primero entonces? La intensidad. Busque la intensidad. Entonces, esto queda así. Como la intensidad es igual a quién. Por lo tanto, son 230 volts sobre 100 y eso va a dar un valor. Pero la potencia que consume la puedo calcular como el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Y no necesita la corriente. No sería 2.3, ¿no? ¿Ah? La primera, La primera sería 2.3. 2.3 ohms. Perdón, 2.3 amperes. Me equivoqué. Este quedaría como 2. Y aquí 129 watts. 230 al cuadrado, perdón, al cuadrado, no grado, sobre 100, ¿no? ¿Cuánto le da ahí? 129. 129. 529. 529 watts. Ahí está. Mucho más rápido. Un circuito eléctrico con solo resistencia óptica de valor total 100 1.27, ¿no? se conecta a una alterna nacional de 127 volts de tensión de 50 Hz de tensión y 50 Hz de frecuencia. Ya. La intensidad de corriente que circula y la potencia que se consume en ciclo, o sea, es la misma que está arriba. Sí. La primera es 1.27. El segundo sería... Exactamente.
Cuando dice phi es on por si acaso, porque es el error de la guía. guía. Eso es Eso es on. Con tres combinados, es lógico que se me confundan las teclas. Ya se me pierden, se me confunden las letras. Bien, vamos a lo que es el coeficiente de corriente de autoinducción. Ahí entramos un poco con la cuestión que estamos viendo. Aquí vamos a arrancar con este conchito de acá de. Vamos a mirar. Bien. Dice ahí, una bobina construida con un conductor grueso de resistencia despreciable tiene un coeficiente de autoinducción de 0,01 Henry y se conecta a una tensión alterna seminal de 220 volts. Me pide que calcule la reactancia de la bobina y la intensidad que circula por la bobina. Bueno, con las manos, de ser, pero... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si me da el valor de la bobina pero en autoinducción? ¿Qué debemos hacer? Para calcular la intensidad necesito el valor de la reactancia. ¿La reactancia en qué se mide? Con la medida de la reactancia. ¿Qué unidad de medida utiliza? ¿O qué variable utiliza para medir la reactancia? No. Entonces, por lo tanto, para medir la intensidad, al símil de la ley de Ohm, ¿cómo calculamos la intensidad por ley de Ohm? Voltaje partido por... En este caso sería sobre la reactancia. Es el procedimiento. Entonces, busco primero la reactancia, luego calculo la corriente. ¿Y cómo se calcula la reactancia? Eso es lo que les pido. No, estoy preguntando por la reactancia. Por él. Ahí sí cuadra la cosa. Ahí me cuadra. ¿Me da la frecuencia? Sí. ¿Me da L? Sí. Entonces tengo todo dato. Entonces, para calcular esta bobina, esta reactancia, ¿cierto? Así se calcula, esto es 2pi por F por L. Entonces simplemente ahora calculo esto. Y para calcular la intensidad, sería entonces, le voy a poner ahí la intensidad de la bobina, sería voltaje sobre... Ahí está. Aquí. L en este caso sería el 0,01. Eso es L. Ahí sale. Aquí dice L igual a 0,01. Entonces ahora la bobina, esto es 2pi por 50 por 0,01. Entonces, XL es igual a 0,0316, parece, ¿no? Es pi 3.14. No me equivoqué, es 3.14. Es al revés, cuando es 1000. 3.14 ohm. Entonces aquí la intensidad en la bobina es igual al voltaje, que son 220 sobre 3.14 ohm.
Ahí me da el valor 70.06. 70.06. Miren, qué bueno que hay un ejemplo acá para poder empezar algo. 70.06. Esa es la corriente de esa bobina. Ahora, ¿pueden hacer una similitud a la vida real con esos datos, con esos ejercicios? ¿Puedo asimilarlo a algo? ¿Puedo hacer una analogía de lo que estoy haciendo a la vida real? ¿A lo real que vemos nosotros normalmente en la vida? ¿Qué analogía saco de eso? Es la corriente, es como promedio que hay en la red. ¿No? Porque está teniendo 120 voltios. Mire, la intensidad de corriente que circula, pero obvio que circula por la bobina. Es lo que me demanda la bobina. Entonces, ¿qué similitud le puedo sacar a eso? ¿Cómo hago la analogía a lo que yo veo en la vida real? ¿Ah? ¿Qué pasa con los motores? Con la corriente. ¿Se disparan o no se disparan cuando parten? Se disparan, sí. Y se disparan muchas veces la corriente, ¿no? Sí. 5, 7, 10, 12 veces, hasta 20 veces escuchado. Y es cosa de poner un amperímetro nomás cuando parta el motor y va a ver que la corriente se va a ir más arriba y después bajarse rápidamente. Es la partida. Entonces, no tiene nada descabellado que de un valor como esto la bobina. Ahora, ¿de qué va a depender de que mi motor consuma más o menos corriente en la partida? Es del nivel de autoinducción que tiene mi bobina. Eso. Y obviamente de la calidad del motor, porque el motor está hecho con lighter de Siemens, los motores baratos. Hay más tecnología con motores con mejor factor de potencia, sí. Pero, entonces, ¿qué extraigo yo de la vida real? Es que si en una bobina normalmente se dispara con un potente. Demanda más corriente. Entonces, ¿es real que el motor tenga una corriente muy alta cuando parte? Sí. Es real. Hay veces que uno no se explica eso. Es real, no lo comprende. Pero estas cosas van a ir entendiendo. ¿Por qué pasa eso? Ya. ¿Está resuelto eso? Vamos a la 122. Dice: la bobina de un electroimán tiene un coeficiente de autoinducción de 0,02 henrio y resistencia despreciable. Entonces, ¿por qué dice resistencia despreciable? Porque realmente la resistencia es muy baja. Está en el orden de los 0,00 ohms. Debe estar en el orden de los miliohms o de los microohms. Por ahí debe andar, por eso que es despreciable. No alcanza a ser 1 ohm. O 0,2 ohms. No sé, miliohms. No sé los miliohms. Entonces me dice que se conecta a una red de 380 volts y me pide la reactancia de la bobina y la intensidad que circula por la misma. Es muy similar a esa, pero aquí la diferencia es que hay 380 volts. Sí. El procedimiento que hice ahí, el de arriba, es el mismo para el de 122. El punto 2. El punto 1 ya lo sigo. El punto 2 es muy similar. Vamos a ver. Vamos avanzando un poco. Avanzando para ir seleccionando los ejercicios porque es más de lo mismo. Vamos recién en la 2, con 7 páginas. Ahora atención a la alternacionalidad de 230 volts. Se conecta en la bobina coeficiente de autoinducción de 0,04. Resistencia despreciable nuevamente, pero me pide ahora reactancia, intensidad y potencia. Ya saben ya cómo se calcula la potencia también. ¿Cómo calculamos la potencia? ¿Cómo calcularíamos la potencia ahí en la bobina? Teniendo el voltaje y la resistencia de la bobina. O sea, la reactancia de la bobina. Exacto. ¿Cómo quedaría entonces la fórmula? La potencia sería igual a
intensidad por reemplazo. Sería los 220 al cuadrado partido en 12,56. Sacar la potencia. Entonces, acostúmbrese a manejar las fórmulas tal cual. La reactancia de la bobina sería XL 2πf por L. Esa es la primera. La segunda, ¿cómo sería? La intensidad sería igual a ¿quién? A el voltaje sobre XL. La potencia, ¿cómo sería? Potencia es Q. Ojo, estamos hablando de potencia reactiva. Q. ¿Y Q cómo sería? Voltaje al cuadrado sobre X. Acostúmbrese a manejarlo de esa forma. Lo demás, ponerlo todo. Son 7 páginas de ejercicio para que suelten la mano con estas cosas y van a darse cuenta que si se van a con la fórmula. Acto ejercicio. Es acto. Ya. La bobina. Eso se la dejo ahí porque ustedes ya saben por qué es, que se manejan con el tema, no menos. Y lo pueden hacer. Aquí. Circuito de corriente alterna con capacidad. Entramos a un condensador. Entonces hablamos de un condensador de 10 microfarads de capacidad que se conecta a una tensión alterna de 220 volts, 50 Hz, y me pide calcular la reactancia del condensador, la intensidad de corriente que circula por el condensador. Entonces, ¿cómo calculamos la reactancia de ese condensador? ¿Cuál sería la fórmula de la reactancia del condensador? C. 2πf Por C. Sí, por C está bien. Pero dejo la mitad, ¿no? Bueno, partido por menos, Ahí sí. Entonces es un condensador aquí. Entonces XC es igual a 1 sobre omega C. Que es lo mismo, quiere decir XC es igual a 1, 2 pi FC a la menos 6. Ahí está la reactancia del condensador. ¿Y la corriente? ¿Cómo calculamos la corriente ahí? La intensidad. Es 220 sobre XC. Ahí está. Ya tienen esa forma. Ya tienen esa cómo se hace. Ahora, en la 123 dice calcular la intensidad que circula por un condensador de 20 microfarads de capacidad conectado a una red de alterna de 125 volts. O sea, me pide la intensidad nuevamente. Acá abajo en la 123.3, calcular la reactancia de un condensador de 25 microfarads. Ah, ojo, acá hay un tema. Me cambia la frecuencia 3 veces. Me pide que lo calcule la reactancia a una frecuencia de 50, a una frecuencia de 100 kilos y a una frecuencia de 600 kilos. Es bueno que la haga. No lo voy a decir. Hágalo. Y saque una conclusión. Así se analiza. Saque una conclusión cuando haga. Y ahí van a ver qué pasa con los condensadores cuando trabajan con distintas frecuencias. Bien. Nos queda avanzar por este tema. En ese ejercicio tendríamos que ocupar la otra fórmula del lado, uno partido por 2pi por F, Claro. F a la menos 6. Tú vas cambiando esa nomás. Ahí la frecuencia la es. Nada más. Solo cambias frecuencia nomás y vas calculando. Frecuencia y calcula y va a ir valiendo lo mismo. Entonces, hago una tablita, los tres datos, aumenta con las reactancias calculadas y va colocando los valores. Chao.
Ya, ¿qué dice ahora? Vamos acá con lo que dice arriba. Un condensador de 15 microfaradios de capacidad de conecta a una antena señal de 400 voltios. Nos da un valor de frecuencia de 50 Hz. Me pregunta por la reactancia del condensador, ya sabemos cómo se calcula, ¿cierto? La intensidad de corriente que tiene ese condensador, ya sabemos que se calcula la intensidad también. Y la potencia reactiva de ese condensador. También sabemos cómo se calcula la potencia reactiva. Así que es el símil de la bobina, pero en este caso por los resultados del condensador. Si es potencia, tengo reactancia y tengo voltaje. Es lo mismo. Entonces está aquí, vuelvo a recordar, esto es Q, es igual a voltaje cuadrado sobre X, C. Ahí está. Ya. Entonces, vamos avanzando. Hora de diversión. Circuito corriente alterna con resistencia, autoinducción y capacidad en serie. Y aquí jugamos ya con la armado de algunos circuitos. Empezamos a jugar con el armado. Dice acá un circuito de serie de resistencia de 10 ohm. Ese no es 100, es 10. Por si acaso. Eso que está ahí está mal. Coeficiente de autoinducción 0,02 henrio. Una capacidad de 10 microfaradios. Se conecta a una tensión alterna serial de 110 volts, 50 Hz, y me pide que calcule la impedancia del circuito y la intensidad de corriente que recorre. Esta la vamos a hacer. Entonces, para la 124.1 vamos a hacer lo siguiente. Me dice que tengo entonces, vamos a notar acá, tengo una fuente de tensión de ¿cuánto? 110 voltios, ¿no? Entonces tengo una fuente de 110 voltios y una frecuencia de 50 Hz. Entonces me dice que hay una resistencia. Entonces tengo una. También me dice que hay una capacitancia, ¿cierto? Entonces, y ahí está mi circuito cerrado, porque estos dos están en C. En estricto redondo debería ponerlo ahí. Puedo arreglar. Lo voy a arreglar. Ahí sí va. Ahí está correcto. Entonces, por lo tanto, me dice que. Espera un poquito. Sí, me falta la bobina. Está en corto, tío. No me cuadra. Vamos a arreglar la cosa. Ahí sí cuadra la cosa. Bien, entonces, ¿me da el valor de la resistencia? Sí, esto es R y esto vale 10 ohm. Esto es L y esto vale 0,02 henry. Esto es C y vale, esto vale 10 microfaradios. Entonces, ¿qué me preguntaría ahora? Vamos a jugar acá. Corriente, intensidad. Me pregunta también por la impedancia, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Me pregunta para que yo calcule la impedancia del circuito y me pregunta que calcule la intensidad del circuito. Esto lo vamos a resolver porque esta es la base para que todo lo que viene más adelante, que es lo mismo que va a pasar. Bien, en resumidas cuentas, esto se puede hacer de una sola pasada. ¿Qué pasa con esta y con esta? Se resta. Se suma. Se resta L por la C. Se suma de resto. Son dos reactancias. Ya. Entonces te dice que al 0,02 le resto 10 microfaradios.
a 0,02 Henry del resto de 10 microfarads, ¿estamos listos? No. ¿Qué debemos hacer entonces? Ese es, a ver, la fórmula de impedancia es Es la raíz de 2, o sea, la raíz cuadrada de R al cuadrado más L al cuadrado, L menos C al cuadrado. Y ahorita entonces dice que yo debería decir esto. Entonces, vaya acá, voy a interpretar lo que dice usted. Entonces, la raíz cuadrada sería de esto, sería 10 al cuadrado de usted, ¿o no? 10 Más, al cuadrado más ¿cierto? L 0,02 menos, menos C al cuadrado. menos 10. Y todo eso al cuadrado, ¿no? Sí. Pero, ¿Está bien ahí? entonces ya era un término común, ¿no? ¿Qué error tiene? Oye, El ¿no hay error? 0,02 y el 10. Ya. Porque Porque uno es para y el otro son es los para datos que allá. está pidiendo como en resistencia, en ohm. ¿Y eso está medido? No. Ah, está bien. Entonces, ¿qué debe hacer? En vez de horario está en- Calcular la reactancia primero. No es llegar y tirar cuestiones a la mesa. Bo. Si primero reactancia, ¿qué les digo yo? La impedancia se mide, ¿no? Hay tres valores diferentes. Por eso, porque aquí se calcula de manera distinta cada una y usted necesita que la reactancia todas se midan en ohm, no en henry y en microfaradio, son cosas distintas. Entonces, aquí para este muñeco, para L, ¿cierto? XL la voy a llamar, aquí sería 2 por pi por 50 por 0,02 y ahí tengo un valor en reactancia. Para el condensador XC, nuevamente aquí 1 sobre, aquí vamos 2 por pi por 50 por 10 por 10, ¿cierto? Elevado a la menos 6. Y ahí tengo la otra parte. Ahí recién puedo hacer la fórmula que me dijo. Entonces, por tanto, esta fórmula mala. Entonces, voy a terminar de contar. Con 6 pescos yo hago esto, lo siguiente. Z va a quedar como la raíz cuadrada de quién. Ahí voy a ir, raíz cuadrada de 10, ya lo sé. 10 al cuadrado, ya lo sé. Más, abro paréntesis. 2 pi por 50 por 0,02 ahí, paréntesis redondo, menos 1 sobre 2 pi por 50 por 10 por 10 elevado a la menos 6 y todo eso al cuadrado. Y aquí está cerrado eso, no, eso no va al cuadrado, ahí sí. Y ahí va al cuadrado. Entonces eso está ahí. Ahí está toda la resolución. Ahí para no trabajar con esa fórmula tan grande, yo puedo trabajar las reactancias por separado y después. Por supuesto. Lo hace por separado, no después pesca los valores nomás. Yo lo hice para que sepan de dónde viene cada cosa. Entonces yo sé que esta es XL y yo sé que esta que está acá es XC. Eso está. Entonces una vez que yo calculé la impedancia, me voy ahora a la intensidad que recorre por todo ese circuito, que es la I. ¿Cómo recorre la intensidad? Entonces la intensidad me quedaría como el voltaje sobre la impedancia, mira qué lindo, ahí está. Y ahí viene toda la parafernalia de la cosa.
entonces si se van a encontrar con este tipo de ejercicios más adelante en la guía, se van a encontrar con este tipo de ejercicios más adelante. Entonces, donde van a tener que estar calculando constantemente impedancia, reactancia y calcular en serie, más que nada. La mayoría de los ejercicios en serie. Vamos a ir viéndolo a terminar de ver la guía. Eso queda ahí pendiente porque ustedes lo calculen. Ya está, saben cómo se hace. Y voy a ir avanzando por lo mismo. Entonces, ¿qué parece por el otro lado? Ahí si se fijan bien, el 143 tiene un ejercicio muy similar. ¿Ya? Habla de un condensador de capacidad conectado en serie también con una resistencia. Está muy similar a lo que están viendo ahí. Entonces, aquí 124, una bobina, también muy igual. Acá, aquí viene un término. Y ahí empezamos a ponerlo con los temas de los desfases. Ahí viene 5 preguntas en esa. Tiene 5 respuestas, 5 cálculos. Están los motores porque se vienen sus completos. Y ahí el mixto lo vamos a meter ya en la tercera prueba. Y con eso vamos a dar. Bien, en la 124.5 dice una bobina de resistencia de 200 ohms y un coeficiente de autoinducción de 0,2 herrios se conecta en serie con un condensador de capacidad de 100 microfaradios a una tensión alterna general de 250 volts. Me pide calcular la reactancia total, la impedancia del circuito, la intensidad de corriente, el ángulo de desfase entre la tensión aplicada al circuito y la intensidad, y la potencia activa, reactiva y aparente consumida. Listo. Y ya entramos en materia de derecha con todo lo que fue. Entonces, esto es la base de la tercera prueba. De ahí nace todo para la tercera prueba. Más otros condimentos que entran ahí. Esta va a ser la prueba. Esta es la de ahora. El 18, esa es el 18. Ahora. Ahora. Sí. Después desarrollamos el ejercicio Por supuesto, vamos a hacer este. para darle la Este es el más completo que está. Así que es uno de los más completos. Así que con ese, la base. Una bobina de resistencia de 200 ohms y se coeficiente de autoinducción, se conecta en serie con un condensador. O sea, tengo RLC. Todos conectados en serie, ¿no? Entonces, por lo tanto, RLC, conectado en serie, alterna, parte con una resistencia, parte con una bobina, parte con un condensador y termina acá. Entonces me da la resistencia, que son 200 ohms. Esta que está acá me dice que son L, que son 0,2 amplios. Y esta me dice que son 100 microfaradios. Esta es C, que son 100 microfaradios. Entonces ahora que tengo que hacer, calcular la reactancia de L y tengo que calcular la reactancia de C. La reactancia de L, 2pi por 50 por 0,2. Y C es 1 sobre 2pi por 50 por 100 por 10 elevado a la menos 6. O sea, pongo todos los datos ahí y me voy acá a calcular de una sola. Vamos a ver. 2 por pi por 50 por 0.2. 20.000, 62.83. Este me da 62. 83. Segunda, 1 sobre 2 por pi por 50 por 100 por 10 exponente de la menos 6 y me da 31.83. Entonces este que está acá, X es igual a 31.83 ohms.
Entonces, me voy a tiro a atacar la primera letra, la A. ¿Qué me dice la A? La reactancia total. ¿Cómo saco esa reactancia total? La raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más xl menos xc al cuadrado. La última parte está buena. La primera no. Porque me está preguntando Casi. por la reactancia y usted me dio la parte de la resistencia. Entonces, para saber la reactancia total, o sea, XT, como es XT, es XL menos XC. Esa es la reactancia total. No se olviden que está todo en serie, se suman y se restan los imaginarios. En este caso estoy trabajando solo con los imaginarios. Entonces, por lo tanto, me va a quedar como XT es igual. ¿Cuánto vale XL? 62,83. ¿Cuánto vale XC? 31,83. ¿Cuánto daría XT? 31, la mitad. 31 ohms. Entonces, mi reactancia total son 31 ohms. Entonces, ahí está. Entonces ahora, ¿puedo calcular ahora la impedancia total del circuito? Por supuesto que sí. Ahora entra en juego la raíz cuadrada. Así que ahora recién metemos la z total es igual a la raíz cuadrada de ¿cuánto? ¿Cuánto vale este muñeco? 200. 200 al cuadrado más 31 al cuadrado. Y ahí está. Entonces mi z total vale eso que está ahí. Si meto ahí raíz cuadrada de 100 al cuadrado más 31 200 al cuadrado. 200 cuadrados. 200. Oh, le metí 100. Ahí quedó. 202 me da punto 38, ¿no? Sí. Ya, 200. Ahí no, ahí está. No. Me dio la impedancia total. Entonces, ojo, la tengo. La intensidad de corriente. ¿Cuánto me da esa famosa intensidad de corriente? 250 sobre la impedancia. Sobre la ganancia. Sobre la impedancia, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuánto me da? Es I sobre V sobre impedancia, ¿no? Bien. Entonces, fíjense más abajo que me dice ángulo de desfase entre la tensión aplicada y la intensidad. Houston, tenemos pruebas. ¿Qué hacemos con eso? La impedancia. Consulta. Esto que está acá representa un complejo. Si tuviera que arrumar el complejo, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría mi complejo? 241. ¿Ah? No, ¿cómo? Más. Sí. Por lo tanto, esta impedancia que está acá calculada, esta impedancia está calculada, es lo mismo que decir 200 más 31 J. Me devuelvo ahora. Porque como yo sé que está metiendo el angulito, ¿cierto? Está preguntando por el famoso ángulo. ¿Qué hago con la intensidad? La intensidad la puedo calcular como el voltaje sobre la impedancia, ¿no? ¿Qué pasa cuando divido
en complejo, ¿me conviene dividirlo en forma polar o en forma binómica? Porque está binómico. ¿Qué me conviene a mí dividir según la propiedad de los complejos? En forma polar, porque ahí ya dejé de sumar y en serie. En serie se suman y se restan, pero en forma binómica. Esto que está acá, las dos resistencias, las dos reactancias, ¿cierto? Se pueden sumar y restar en forma binómica porque están en serie. Imaginarios con imaginarios y reales con reales. En este real está solo. Entonces siempre va a ir acompañado de este. De uno de los dos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Le toca con el profe a ustedes de vuelta? ¿O ya están listos? No, tenemos los turnos. Ya. Entonces, ¿qué pasa acá? El voltaje tiene un valor en el ángulo. ¿Puedo transformar el voltaje de 250 voltios a polar? Sí. Lo que pasa es que no tiene valor en ángulo, entonces sería 250 con un ángulo de 0 grados. La impedancia, que ya está armada como complejo, ¿puedo sacarle el polar a eso? Por supuesto, es que la calculadora y le pone por polo de 200,31 y le da 202. Miren, qué maravilla, apareció un ángulo. 202, le da acá. 38. ¿Con qué ángulo aparece ahí? Mire, 8.81 grados. Entonces, la intensidad, ¿cómo quedaría? Por de 200,31. Porque 31 es el complejo, no se olviden, esa es la parte imaginaria, perdón. ¿Y 8 grados? 8.8 es el grado de la transformación de polar, perdón, de rectangular a polar. Esto está en rectangular. El 202,38 es el de ángulo. 38 es el de el real. O sea, claro, el módulo. Este es el módulo y este es el argumento. Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Qué pasa con los ángulos cuando se dividen? Se restan. 250, entonces me queda acá. Y ahora divido 250 sobre 202, ¿no? Ahora puedo dividir estos dos módulos. Entonces 250 dividido por 202.38. Y me da 1.24 con un ángulo de menos 8.81 grados. ¿Cómo se hacía la calculadora? Se me olvidó el... No está el gol, Claro, tampoco tan corto el tiempo. ¿Por qué le da negativo? No, pues ahí tiene que aplicar coma. Es pol de. Le pone pol. Primero, pol 200 y después busca y le pone coma. Coma 31 y le da enter. Y ahí le da R igual a 202 y el ángulo θ le va a dar igual a 8.81. Ahora, ahí por qué le dio negativo si tenía 0. Ah, y aquí viene la pregunta. 0 más. Ya, pero aquí voy a meter análisis en la prueba mejor en vez de estar calculando. Ah, bueno, buena idea. Buena idea. ¿Qué pasa cuando me sale un ángulo negativo? ¿Qué pasa cuando el ángulo es negativo? ¿Qué pasaba cuando analizamos el vector de la corriente o el fasor de la corriente cuando se iba abajo y después cuando iba subiendo? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa con la corriente? Cuando pasa por una bobina y pasa por un condensador. En una bobina, ¿qué pasa? Se retrasa. Ya, y en la otra, ya, por lo tanto, ¿cuál es la que tiene más reactancia entre las dos ahora? Miren el cálculo, si para eso tienen que analizar. Oiga, si los números le hablan. Tienen que saberlo. ¿Qué tiene más valor? ¿Quién se impuso por sobre la otra? ¿Ah?
La reactancia inductiva. Por lo tanto, ¿qué pasó? Genera retraso. Le ganó a la capacitiva. Entonces mi ángulo va a ser negativo. O sea, va a seguir en retraso, pero un poquitito. Eso es lo que me quiere decir. Entonces, el ángulo de desfase, desfase entre la tensión aplicada y al circuito y la intensidad es de 8.81 grados. Sí, normalmente no se pone en menos, pero se dice 8.81 grados en desfase. Igual significa que va en menos. ¿Se entiende? No, la pregunta mía iba orientada al tema que casi me perdí en el cálculo. ¿Cómo se llama? Los modos se restan, o sea, se dividen, perdón, y los ángulos se restan. Sí. ¿No se me queda el negativo? Sí. Bueno, lo de la potencia activa y reactiva lo saben calcular ustedes, porque ya tienen el ángulo. A ver, para calcular, voy a dar al tiro la fórmula. Para la potencia activa, que es P, es B por I por el coseno del ángulo. Ya tienen el ángulo. Este es el coseno, este es el ángulo de la intensidad, de desfase. El ángulo de desfase es este. Entonces, ahí obtengo la corriente. ¿Qué pasa con la potencia reactiva? Q. Q es B por I por el seno del ángulo. ¿Y qué pasa por ese? Es B por I. Ahí está. Y ahí tienen las tres potencias para calcular. Y el seno el seno lo tengo en la El inversa. mismo ángulo le hicimos. Pero la inversa. Entonces, claro, para sacar el seno tiene que sacar el coseno a la menos 1 de ese. Y ahí está. Este será el más completo, así que eso tiene tarea para la casa. Seguir practicando. Hágalo 10 veces y se lo aprende de memoria. Después saca ese uno de la Uno después le va a poner la rueda. ¿Esto, profe? ¿Terminamos?